Malvinas es mucho más que una causa nacional. Es un sentimiento con fuerte raigambre social. En Malvinas, el pueblo argentino internaliza la cuestión de la soberanía. Soberanía que, por otro lado, se vulnera en otros aspectos. Se vulnera en la entrega de riquezas naturales a capitales extranjeros o en la concesión de servicios a empresas foráneas. Con esta pérdida de la soberanía, la población en su mayoría parece no sentirse afectada. Sin embargo, Malvinas sí se percibe como la pérdida de territorio nacional. Aquí se entiende el sentido de soberanía. Aquí creemos comprender el juego de las relaciones internacionales. Por eso surge este concepto colectivo de que Malvinas somos todos. Pero si algún día las recuperamos, Malvinas, ¿seguiremos siendo todos? Bueno, para mí volver a Malvinas es, después de 42 años, es como volver para cerrar una herida que todavía sigue abierta y volver, digamos, a enfrentarme con ese lugar donde algún día nos enfrentábamos circunstancialmente con el soldado inglés, el soldado que fue invasor, colonialista. Hoy vive un pueblo puesto por la reina, puesto por el pueblo inglés, pero bueno, así de volver a cerrar los recuerdos que tenemos mientras dejamos pasar estos 42 años y entonces visitar la tumba de aquellos héroes que cruzaron la línea de la gloria, visitar al soldado que muere en combate, José María Indino, el cual pertenecía a la compañía que yo estaba, que era la Compañía de Comunicaciones Mecanizadas 10. Yo era un soldado instruido, con el grado de cabo, comandaba 8 soldados. Estuve en la defensa del puerto argentino, como así también en la defensa de las alturas del Modi Bru, que era el cuartel de los Royal Marines. En esa oportunidad, cuando fuimos con un oficial y otro suboficial, dejamos a la distancia el vehículo que nos trasladó, fue bombardeado. Por otro lado, otro avión pasa tirando la bomba al edificio donde había soldados. Ese techo o ese edificio se derrumba aplastando al soldado de mi compañía. Bueno, volver es ir y despedirme de esos héroes que no lo pudimos hacer en el momento de la guerra y cerrar esta herida para siempre. Cuando uno habla de Malvinas, de la guerra, del conflicto armado del Atlántico Sur, realmente tiene que pensarlo desde muchísimos lados. Uno tiende a mirarlo desde el relato de los combatientes, desde las reconstrucciones que se hacen, pero muchas veces se olvidan de algo que es, creo que yo, fundamental, que es la geopolítica. ¿Sí? Entender los verdaderos motivos de la guerra es apuntar a la geopolítica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno habla de la guerra tiene que pensar en qué ganaban cada uno de los bandos y qué intereses estaban detrás. Que a veces se pierde, uno va al conflicto y cuenta las anécdotas, lo doloroso del regreso, de las muertes, los números de las bajas, pero se olvida de que la guerra tiene un contexto, y este contexto es el de la Guerra Fría, ni más ni menos. Inclusive hoy lo tenemos que seguir observando en la actualidad. Cuando hablamos de Malvinas estamos hablando de un momento histórico en donde tenemos a el Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética, que en ese momento estaba empezando a tener un cierto, si bien es el último periodo de la Guerra Fría, estamos hablando de la década del 80, nosotros tenemos la película ya, sabemos cómo finaliza con la caída del muro, pero en ese momento no sabíamos, y el mundo de lo que es
este, ¿sí? Estaba aproximándose al Atlántico Sur. La OTAN, en este caso Estados Unidos, estaba muy interesado en cortar con todo esto. Y había también una idea de proyección absoluta sobre Malvinas. ¿En qué sentido? De que desde Malvinas uno no solo domina buena parte del Atlántico Sur y el pasaje del Atlántico al Pacífico, sino también su proyección hacia lo que es, iba a decir Tierra del Fuego, lo que es la Antártida, el territorio más rico en reservas que están ahí para que las pueda tomar la potencia o el país o el territorio o los intereses económicos que quieran aproximarse. Tener una base militar en Malvinas era fundamental. En 1980, 1981, 1982 no existía eso. No había ningún motivo para poner una base militar ahí. Porque si bien había un enfrentamiento diplomático de intereses, la soberanía en este caso implementada por Argentina, los, entre comillas, derechos de haber colonizado, de haber puesto a los Kelper del lado británico, bueno, estos intereses podían llegar a ser solucionados diplomáticamente. No había un pretexto real para poner una base militar, a menos que pasara una guerra. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque muchas veces se señala o se toma como que la guerra se inicia por el casus belli, que es lo que es el incidente Dávidos. Constantino Dávidos, el chatarrero, con una historia que se conoce muchísimo y que aceleró esta idea de una dictadura que quería tener un golpe de efecto, tomar las islas, bajar la bandera británica, subir la propia, pero en realidad eso sería la parte exterior, es la idea que nosotros tenemos de cómo se inicia la guerra, pero la guerra se inicia mucho antes. Se inicia cuando asume Galtieri este golpe interno palaciego que se da en la dictadura, apartando a Viola, porque hay intereses, en este caso de lo que es la OTAN y específicamente de Estados Unidos, de que se dé un conflicto armado para que dé el pretexto de una base militar en esta zona. ¿Y por qué digo esto de un Estados Unidos y una OTAN interesados? Porque cuando uno lee la historia y retoma desde lo documental y demás, ve que bueno, Estados Unidos siempre tuvo la intención de detener la guerra, que en principio no estaba de ninguno de los dos lados y termina decantando por su aliado histórico, obviamente, que fue Gran Bretaña. Pero lo que se sabe muy poco es que en realidad, y esto está investigado, sobre todo por el trabajo del capitán de fragata retirado Jorge Sáenz, que tiene un par de libros muy interesantes al respecto, que hablan de cómo se fue trabajando sobre la idea de provocar una guerra en el Atlántico Sur que llevara a que la OTAN tenga esta base. ¿De qué manera se hizo esto? Muy sintético. Bueno, primero llevándolo a Galtieri al puesto de presidente de la nación. Segundo, la búsqueda de darle seguridades a Galtieri. Hay muchísimos viajes que se van a ir dando. Galtieri viaja en varias ocasiones a Estados Unidos, inclusive vienen a la Argentina distintos jefes del ejército, de la marina, de la aviación norteamericana antes del conflicto armado. Y en la investigación de Jorge Sáenz lo que se empieza a localizar es el tema de cómo se arma esto. Cuando se produce una reunión en Estados Unidos donde fue Galtieri, cuando este vuelve, uno de sus asesores, el traductor, deja entrever o le comenta a Jorge Sáenz de que en la traducción lo que había dicho Galtieri es: ya está todo arreglado, hablamos con los ingleses y con los norteamericanos y podemos hacer la invasión. Esto está documentado en otros aspectos. Por ejemplo, cuando viene el general norteamericano antes de la guerra, Vernon Walters, ¿sí? Que era un general de 4 estrellas, muy ligado a la CIA, un asesor militar importantísimo, va a entrevistarse, en esa época era la dictadura, pide entrevistarse con Alfonsín, con Frondizi. Alfonsín jamás va a dejar ningún testimonio, se va a llevar el secreto a la tumba, pero Frondizi sí deja testimonio en donde dice,
expresidente argentino, que le había propuesto, le había comentado que había una intención de hacer una guerra y que para los Estados Unidos era fundamental poseer las Islas Malvinas. Mucha gente desconoce estos datos. Bueno, otras cuestiones que hacen al tema es que en estas reuniones vuelve Galtieri con la idea de esta invasión, de esta posibilidad de tomar las Islas Malvinas, y se empieza a retomar un plan que se había hecho ya en el 77, quien lo había armado, quien lo había diagramado era el almirante Lombardo, que en su momento había sido una especie de ejercicio militar. ¿Qué pasaría si tomáramos? ¿Cómo deberíamos tomar las Islas Malvinas? Se había llegado a la conclusión de que si estaban operando los submarinos nucleares británicos era imposible, dado su no detección por la flota, por lo tanto no subirían toda la flota, pero si no estuviesen en la zona, si se supiera que no está, la invasión era posible. Pero se termina descartando, estoy hablando de 1977, todavía estaba Videla. Cuando asume Galtieri, en el medio había pasado Viola, se vuelve a retomar. Anaya siempre es el que empuja, esto es un proyecto de la Marina, vuelve a llamar a Lombardo para que presente otro plan al respecto. Pero claro, acá empieza a haber una cuestión de índole militar. Cuando uno decide tomar posesión militarmente de algo, lo siguiente que debe estar, y es el ABC de cualquier militar, es un plan de defensa. Vos tenés un plan de desembarco, bueno, lo inmediato es, vos tomaste algo, te lo van a venir a sacar. Vos tenés que hacer un plan de defensa. Nunca hubo un plan de defensa. Y esta es la gran pregunta, ¿cómo es posible que militares que tenían todo el oficio, hay que descartar esta idea del Galtieri borracho, que hasta se puede demostrar que ha sido un mito? Galtieri no era ni borracho, no digo que era astemio, pero no era un gran tomador. Esto es más parte de la propaganda británica y no soy un defensor de Galtieri, todo lo contrario, me parece un desastre, pero vamos a tratar de ir a lo medular de la historia. Bueno, en este caso se prepara un desembarco, pero no se prepara una defensa. ¿Cómo es posible que un militar rodeado de especialistas no hiciera el ABC de lo que es la guerra? Plan de desembarco, plan de defensa. Y así, de esta manera, Lombardo, el almirante Lombardo, que era el jefe de lo que es la parte de submarino, de la flota de submarino, y que tenía mucho conocimiento, es por eso que se lo había convocado a Anaya para que armara este plan. Bueno, lo empieza a armar hacia finales, lo vuelve a retomar del viejo plan del 77, lo vuelve a retomar, ayornado al momento, esto es 1981, diciembre de 1981, lo que se va a conocer como Operación Azul, que después va a ser llamada Operación Rosario. Bueno, lo presenta a principios del 82, esto es enero, y obviamente se hace una reunión con el presidente en ese momento en funciones, que era Galtieri. Y Lombardo, ni lerdo ni perezoso, se queda con la cuestión: ¿cómo puede ser que presentemos un plan de desembarco pero no un plan de defensa? Obviamente no tenía toda la información, simplemente obedecía las órdenes impartidas de armar ese plan. Entonces se lo comunica a Anaya, hacen una reunión, los recibe el general Galtieri, y bueno, una vez que presentan todo el plan, está todo perfecto, hace la pregunta del millón Lombardo, y dice: bueno, pero perdón, ¿vamos a hacer un plan de defensa? ¿Y qué es lo que le contesta a Galtieri? Mire, usted es muy preguntón, esto ya está todo hablado con los ingleses. Uno dice: ¿hablado con los ingleses? Estamos hablando antes de que se inicie la guerra. Obviamente que esto no comentó nada, le llamó muchísimo la atención la respuesta de Galtieri. ¿Y cómo llega a nosotros? Bueno, Lombardo después se retira, muchos años después se va a vivir a Mar del Plata, y Jorge Sáenz, investigador y también ex marino, lo contacta y le da esta información. Por lo tanto, es información de primera mano, no es que oyó, le dijeron, no, lo escuchó él directamente de Galtieri. Y obviamente se va con ese sabor de, bueno, esto no va a pasar nada. Luego se entera de que sí se va a llevar a cabo finalmente la invasión. Y uno dice: bueno, pero ¿y entonces acá qué pasó? ¿Cómo puede ser que hayan cometido ese error? Eso no es un error. Ahí no fue una omisión de que me olvidé. Esto fue una decisión. Había una decisión de tomar las islas porque había la seguridad desde Gran Bretaña y principalmente Estados Unidos de que no iban a intervenir. Y acá entra la geopolítica también interna. Para la Argentina servía
para la Junta Militar, para una salida elegante del desastre que estaban dejando. Siempre comento en mis clases que el proceso de reorganización nacional, como se autoidentificó la última dictadura, en realidad fue el proceso de destrucción nacional. Porque fue arrasar con todo, no solamente con lo que sabemos de desaparecidos y demás, que fue terrible, sino también con la destrucción económica, social, política. Bueno, esa tierra arrasada, obviamente que no se lo iban a llevar tan impunemente, entonces había que buscar una salida elegante. La guerra se convierte en un acto político, como lo dice Clausewitz, ¿sí? La guerra es la continuación de la política por otros medios, pero también a Gran Bretaña le sirve. Y acá entra otra cuestión geopolítica. A Estados Unidos le servía que Margaret Thatcher continuara en el poder. Y todas las encuestas daban que iba a perder por sus políticas neoliberales de achicamiento del Estado. No era para nada simpática para la población británica en ese momento, y las encuestas daban que en el 83 perdía. No pasó eso. ¿Qué pasó en el medio? Una guerra salvadora que le dio el suficiente prestigio, obviamente ganándola, para continuar en el poder. Ahora bien, uno se pregunta, ¿pero esto fue una casualidad? No, no puede ser nunca una casualidad, porque Lombardo justamente comenta que para poder hacer la Operación Rosario y movilizar toda la flota, les llevó por lo menos 15 días de preparación, acopiar el material, el combustible. La flota británica, después del 2 de abril, tardó 3 días. La flota más grande desde el día D, que se trasladó 14.000 kilómetros, estaba en 3 días preparada con todo lo necesario, con combustible. La gran mayoría de los 114 barcos eran de combustible, con obviamente los pertrechos militares necesarios, desde balas, alimento, todo. ¿Cómo puede ser? Estaban totalmente preparados. Y acá también rompe con esta idea de la idea principal que tenía la Operación Rosario. La Operación Rosario, que es la del desembarco, la Operación Azulantes, era un desembarco incruento. Incruento significa que no tenía que provocar bajas. Una verdadera locura. Porque claro, lo que no se buscaba, o lo que se intentaba en todo caso, era no provocar una guerra. Un desembarco incruento es no provocar bajas. Los mismos comandos protestaban diciendo, pero es pedirle a Maradona que entre en la cancha y no haga goles. No tenía sentido. Bueno, todo este despropósito se termina develando en la misma guerra, porque ¿qué es lo que sucede? Fue inmediatamente el 2 de abril, al otro día, la mayor parte de lo que es las tropas que habían desembarcado para tomar, las tropas argentinas que habían desembarcado para tomar las islas, bueno, se volvieron a trasladar al continente, porque lo que se buscaba era sentarse a negociar. No estaba planificado ninguna defensa, y en este sentido el avance de Gran Bretaña con su flota obliga a empezar a improvisar, y la guerra aquí en este momento empieza a ser pura y exclusivamente improvisación, y una guerra así nunca se puede ganar. Una guerra en un mundo moderno no se puede ganar. Obviamente se perdió. Hay un trabajo de Harry Train, que era el almirante norteamericano de la flota del Atlántico Sur en ese momento, que él dice, nosotros teníamos en claro que si Argentina hacía lo que tenía que hacer, que es un plan de defensa, no podía perder jamás esa guerra. ¿Por qué? Porque no era la cuestión, esto es una guerra convencional, no es una guerra de armas atómicas. En una guerra de armas atómicas obviamente gana Estados Unidos, gana Gran Bretaña, pero en una guerra convencional, lo que se conoce como guerra de mediana intensidad, el que tiene las mejores condiciones logísticas en cuanto a la guerra, gana. Bueno, Argentina estaba al lado de las islas. No tenía que hacer ningún esfuerzo, tenía que hacer un buen plan de defensa, que es agrandar la pista, llevar cañones de largo alcance. Al agrandar la pista, esto llevaba a que los aviones despegaran directamente de Malvinas y no del continente. Pensemos que los Mirage recorrían 650 kilómetros, 700 dependiendo de las bases, hasta las islas. Y no tenían, los A4 sí, pero los Mirage no tenían manera de recargar combustible en el vuelo. Es decir, que tenían una capacidad de 3 minutos de combate y tenían que volver otros 600 kilómetros al continente. ¿Qué hubiera pasado si salían de Malvinas? Iban y venían, hubieran sido verdaderamente mosquitos. Eso es parte de la improvisación, y la improvisación se debió a que no había un plan de defensa. Y el plan de defensa no existió porque se le aseguró a Galtieri
que no iba a haber guerra, y Galtieri entró y mordió y se equivocó profundamente. Obviamente que este secreto se lo va a llevar a la tumba y nos va a costar a nosotros las Islas Malvinas, por lo menos en el plano militar, y para la OTAN le va a dar el verdadero pretexto que necesitaba para tener una verdadera base que hoy es imposible de tomar. Porque ellos sí hicieron lo que tenían que hacer: agrandar la pista, llevar misiles, cañones de largo alcance. Hoy es imposible aproximarse, que es lo que debería haber hecho Argentina los primeros 10 días de la guerra, antes de que llegaran los primeros submarinos atómicos. De esta manera lograron dominar, y hoy es Malvinas una verdadera base militar, una especie de portaaviones inundible que domina todo el Atlántico Sur y que tiene proyección hacia lo que es la Antártida. De esta manera lograron su objetivo, y nosotros lo único que recibimos fue la triste noticia de haber perdido una guerra que, si bien fue apoyada por muchos sectores de la población, dejó una enorme cantidad de muertos, una enorme cantidad de suicidios y un sabor muy triste por la pérdida de un territorio que nos pertenece por derecho, por historia. Así pues, la geoestrategia está en función de tener planes a largo plazo. La OTAN tenía planes a largo plazo, Gran Bretaña tenía planes a largo plazo, nosotros improvisamos una guerra porque creímos el cuento de que éramos aliados de Estados Unidos, cuando nunca lo fuimos. En todo caso fue un país amigo y todo, ¿sí? O sea que finalmente nos sacrificaron en bien de sus propios intereses. Bueno, yo sé que estos son tiempos de épocas de conspiraciones, hay muchos conspiranoicos. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto uno podría verificar esta cuestión de un engaño a Galtieri? Hay muchísimas pruebas que pueden ser aportadas, y algunas que tienen que ver con la preparación para la guerra de Gran Bretaña, que no se vio sorprendida por la misma cuando se produce el desembarco del 2 de abril. Gran Bretaña ya desde 1981 tenía preparado todos los elementos, había dado marcha atrás a los contratos, hoy se sabe, a los contratos de venta, de desguazamiento de su flota, de sus 2 submarinos, empezó a condicionar barcos mercantes, en el caso de que por un hecho militar se hundiesen alguno de sus submarinos, barcos mercantes con plataformas para despegue en vertical, de los que son los Harrier, que son aviones que despegan en vertical. Se fueron acondicionando lo que se conoce como quirófanos, los mismos quirófanos de guerra, ¿sí? Se empezó a hacer todo un trabajo de espionaje en la embajada, en este caso Argentina, en Francia, que en ese momento, en principio de los 80, estaban gestionando la compra de aviones Super Étendard. Ya Argentina había hecho una compra importante de barcos para la guerra que no se dio contra Chile, esto es en el 78-79, por lo tanto tenía una fuerza armada que estaba en un ranking de los mejores ejércitos de Latinoamérica desde ya, y en el mundo entre los 10 primeros. A veces uno no se imagina esto porque, claro, no teníamos las condiciones para ir a la guerra contra Estados Unidos, contra China, contra la Unión Soviética, pero bien, en una guerra convencional podríamos tranquilamente hacerle la guerra a Gran Bretaña o en este caso, a Francia. Lo cierto es que estaban monitoreando en ese momento a lo que es la embajada, porque se estaba haciendo la compra de los Super Étendard, que en principio se calculaba en una docena, entre 12 y 14 Super Étendard, junto con los famosos misiles Exocet, los AM-39, que son misiles que, para que tengamos una idea de la tecnología de ese momento, la gran mayoría de los misiles, en el caso de los aviones, se disparan desde atrás del avión, ¿sí? Se dispara y ese misil se guía por el calor del avión, de la turbina del avión. Los británicos van a tener la ayuda norteamericana en la guerra porque se les va a dar los Sidewinder, que se pueden disparar de cualquier lado. El Exocet es mucho mejor que eso, porque se puede disparar desde kilómetros y se autocorrige solo. Nunca se había probado, se va a probar en Malvinas. Una tecnología que, de haberse comprado, se tendría que haber comprado mucho más, pero de haberse comprado 30, 40, no había manera de que ganaran los británicos. Y paradójicamente se va a sabotear esa venta.
Se va a sabotear porque solamente finalmente se le va a vender a Argentina 5 Super Étendard y unos 5 misiles Exocet, de los cuales uno se va a usar para repuesto. Y encima no se les va a dar los códigos que unen al avión con la computadora de los misiles, de la computadora del avión con los misiles. De esta manera se tuvo que improvisar muchísimo y había toda una cuestión de preparación británica y de no dejar que Argentina estuviera en las condiciones necesarias para ese conflicto armado. Por lo tanto, uno puede buscar un montón de pruebas que dan pie hasta, si se quiere, desde el plano doctrinario, y esto es fundamental. La doctrina argentina militar está ligada más a lo que se conoce como la teoría de Clausewitz, de Carl von Clausewitz, de la guerra, ¿sí? Es más prusiana, para ponerle un término, ¿sí? Y en el caso de los británicos, su teoría, su doctrina está manejado más en las ideas de Basil Liddell-Hart. ¿Y por qué nombro esto? ¿Por qué es importante? Porque para la teoría de Basil Liddell-Hart y para la doctrina británica, ellos hablan de la aproximación indirecta. La idea de la aproximación indirecta es que si yo quiero ir a Malvinas, voy a ir para otro lado, te voy a hacer pensar todo lo contrario. Y si uno ve toda la política británica a lo largo de la década del 60, 70 y 80, que son las más cercanas al conflicto, siempre dijeron no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, pero finalmente movieron a la flota más grande de toda la historia desde el día D hasta 1982. No les interesaba. Estaban totalmente preparados. Y vuelvo a repetir, se había dado marcha atrás a un montón de contratos y una cosa muy interesante que viene de la mano y como para ir cerrando de lo que es la geopolítica, Estados Unidos necesitaba sí o sí que Margaret Thatcher continuara en el poder. ¿Por qué? Porque en ese momento, en plena Guerra Fría, era el único país de la OTAN y de Europa que permitía que estuvieran los misiles Pershing de largo alcance a lo que es la Unión Soviética. Si se iba Thatcher, eso no iba a pasar. O sea que estratégicamente a Reagan le convenía que continuara. Y entonces acá viene la frutilla, la cerecita de la torta. Se contrata un chatarrero argentino para sacar una chatarra que estaba en Georgias, en las Islas Georgias, cuando en toda la historia de las contrataciones de Islas Malvinas jamás se habían contratado, no se contrataban gente de fuera del Commonwealth, es decir, de lo que es el sistema británico. Y el contrato que se le da hasta el 83. Es decir, los británicos esperaban que en cualquier momento eso produjera lo que se conoce como el casus belli, el detonante de la guerra, el pretexto. Y fue lo que sucedió. ¿Sí? El incidente Dávido fue la bajada de la bandera británica, la subida de la bandera argentina por estos chatarreros, y esto generó un movimiento que aceleró inclusive la invasión, porque el proyecto original de lo que es la operación de desembarco estaba planificada para finales de mayo y se tuvo que adelantar 2 meses. Por lo tanto, vamos a ver que esto va a cambiar todo, porque también desde el punto de vista geopolítico, para llevar a cabo una guerra vos tenés que buscar la condición climática necesaria. Para mayo ya estamos hablando de invierno, hubiera sido muy difícil la operatividad de una flota que venga desde el norte hasta acá. Y esto es importante tenerlo en claro. Los británicos no tenían 114 barcos, no tenían operatividad más que para 3 meses, que es una enorme fortuna. Tenían que ganar sí o sí. Lo hicieron, obviamente, porque las condiciones se les dio desde este lado. No había un plan de defensa, se improvisó todo, se luchó impresionantemente bien, porque esto sí es importante de señalarlo. Los combatientes argentinos, oficiales, suboficiales y conscriptos hicieron más de lo que se podría haber pedido, pero aún así no fue suficiente. Y finalmente, al ganar la guerra, Clausewitz, ahora sí aparece la guerra como la continuación de la política. Lógicamente, en 1983, Margaret Thatcher, con la guerra ganada, gana las elecciones y cierra el plan perfecto para los norteamericanos, para la OTAN y para Gran Bretaña.